Vamos a resolver el ejercicio número 12, que nos habla de las ventas diarias de un determinado comercio. Tenemos todos los datos en un calendario, entonces nosotros lo que nos piden es que realicemos la tabla de frecuencias. Y además nos dicen que agrupemos los datos en intervalos de amplitud 75. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es dibujar la primera columna de la tabla de frecuencias. Entonces, la primera columna de la tabla de frecuencias, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí, le vamos a llamar ventas. Y ventas en euros. Bien, nos dicen que agrupemos los datos en intervalos de amplitud 75. Entonces yo, por ejemplo, voy a empezar viendo cuál es el dato mínimo, que es 105, que está aquí aunque se ve muy mal, y el siguiente dato es 120, que está por aquí. Entonces lo que voy a hacer es agrupar los datos en intervalos. Como nos pide el ejercicio de amplitud 75, voy a empezar con 50. 50, si sumamos 50, le sumamos 75, pues 125. Siguiente intervalo, el que va de 125 a, si sumamos 75, 200. Entre medias tenemos que separar por una coma. El siguiente intervalo, el que va de 200 hasta 275. Y así hasta que finalicemos todos y cada uno de los intervalos. ¿Cuándo terminemos? Pues cuando ya no haya ningún dato más que subir a la tabla. Vamos a continuar. 275, 350. Bueno, yo ya he construido mi primera columna. La segunda columna, recordemos que le íbamos a llamar marcas de clase. Pues escribimos marcas de clase. Y se va a llamar X o Y. Aunque no nos cabe aquí. Pero bueno, vamos a hacerla aquí un pelín más ancha. Entonces, esta columna, recordemos que se construía calculando el punto medio de este intervalo, es decir, el valor que estaba en el centro. ¿Cómo se calculaba? Sumando a 50 le sumábamos 125 y se dividía entre 2 para hacer la operación. Bueno, pues si hacemos esto, en la primera columna nos queda 87,5. El segundo dato de la segunda columna pues sería 162,5. Fijaos que en este caso nos van saliendo decimales, pero bueno, no pasa nada. Siguiente dato, 237,5 y así sucesivamente. Termino. La siguiente columna que tenemos que construir era la columna F sub I. Pues bueno, situamos en esta celdilla y escribimos F sub I minúscula. Recordemos cómo había que rellenar esta columna. Esta columna se rellenaba haciendo el recuento de los datos. Es decir, tenemos que buscar los datos que están entre 50 y 125 euros y colocarlos aquí. Entonces, miramos el calendario y buscamos todos los valores que estén entre 50 y 125, porque nos dijeron que el intervalo era de amplitud 75. Entonces, empezamos a contar los datos y vemos cuántos valores tenemos entre 50 y 125. En este caso tenemos dos valores. Si seguimos contando, los valores que hay entre 125 y 200 van a ser 11. Lo he contado ya, por eso lo pongo aquí. El siguiente dato es 5, el siguiente dato es 1, el siguiente dato es 5, el siguiente dato también es 1, es decir, solamente hay un valor entre 425 y 500, solamente hay un valor entre 500 y 575, también un único valor y dos valores entre 725 y 800. Bien, lo siguiente que nosotros teníamos que hacer era sumar esta columna y el resultado nos salía N. N era el total de datos. ¿Cómo lo hacemos aquí con Excel? Bueno, pues situamos aquí y le vamos a decir, siempre las fórmulas tenemos que introducir con un igual.
igual, y le voy a decir que me sume. Fijaos que lo que va saliendo aquí, si quiero también lo puedo escribir aquí. Sería lo mismo escribir aquí que escribir aquí. Lo voy a escribir aquí. Entonces, voy a escribir suma. La palabra suma lo que va a hacer es sumar. Abro paréntesis y dentro del paréntesis, fijaos que ya me da una indicación de cómo tengo que introducir el dato. Bueno, pues yo le voy a decir que me sume todos estos datos. Este dato está en la celdilla que aquí se llama K y es la K número 3. Nosotros nos tenemos que preocuparnos por esto porque directamente el programa nos lo da. Entonces, fijaos que si yo pincho aquí, directamente la celda es K3. Arrastro hasta abajo y me va a hacer la suma desde, fijaos, desde 2 hasta el último 2. Cierro, le digo que cierro el paréntesis, le doy a Enter y me sale 30. Este 30, que lo voy a dibujar, lo voy a poner en negrita, son los datos, el número total de datos. Por tanto, tenemos 30 datos. Vamos a construirnos la columna H sui minúscula. H sui minúscula. ¿Cómo construíamos esta columna? Bueno, pues esta columna la teníamos que calcular dividiendo 2 entre 30. Pues bueno, vamos a hacerlo. 2 dividido entre 30. Resultado, 2 dividido, de esta de división, entre 30. Construimos esta columna 2 dividido entre 30. Tenemos que poner aquí general, si no, no nos va a salir esto. Aquí nos sale personalizada y tenemos que poner general, si no, no nos saldrá. Vamos a hacer el siguiente. 11 dividido entre 30. Tenemos que seleccionar números, si no, no nos va a salir. Por tanto, vamos a dividir 11 dividido entre 30, a ver si ahora sí. 5 dividido entre 30. 1 dividido entre 30. 5 dividido entre 30. 1 dividido entre 30. 1 dividido entre 30. Fijaos que los números son iguales, entonces si nosotros arrastramos, aquí se nos va a copiar, se nos debe copiar la misma cantidad. Seleccionamos y arrastramos. ¿Vale? En este caso no podemos hacerlo de esa forma porque es 2, entonces calcularíamos 2 dividido entre 30. Bueno, recordemos que si sumamos esta columna, el resultado nos debería salir 1. Pues vamos a introducir aquí una fórmula. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Igual, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos el inicio de la suma, que queremos que ir desde aquí, pincho con el ratón, arrastro hasta aquí. Cierro paréntesis, si no nos sale el resultado, y eso nos sale, fijaos, 1. ¿Vale? Vamos a ponerlo también en negrita. ¿Cómo lo ponemos en negrita? Le damos a la N mayúscula. Para rellenar esta columna, me voy a colocar aquí y voy a introducir otra operación. Va a ser también la operación suma. Voy a sumar, abro paréntesis, esta celda, punto y coma, y esta otra celda. Recordemos que sumábamos en zigzag. Bueno, este me da como resultado 13. En la siguiente celda debería hacer la misma operación. Es decir, aquí escribir igual, suma, abro paréntesis, esta celda que es M4, punto y coma, y esta celda que es 5. Cierro y eso me da 18. 13 más 5, 18. Bueno, podría hacer esto de la misma forma, pero hay una forma mucho más rápida. Fijaos, que es que me sitúo el ratón encima del cuadrito este de color verde y arrastro. Lo que estoy haciendo es copiar la fórmula, de manera que lo que estaría haciendo aquí, fijaos, es sumar M5, que es esta celda, con K6, que sería esta, y así sucesivamente estaríamos sumando en zigzag. Si esto no ha salido bien, recordemos que este último resultado tiene que ser igual a N. En este caso coincide. Construimos la columna H sub I mayúscula. Pues si nos situamos aquí, escribimos H sub I y lo que vamos a hacer, recordemos que H sub I mayúscula se obtenía sumando
H sub i minúscula también en zigzag. Entonces el primer valor lo ponemos tal cual, 0, o si queremos copiamos este valor de aquí, le decimos copiarlo, control C y lo pegamos aquí, control V. Bien, el siguiente valor lo vamos a hacer igual que antes, introduciendo una fórmula. Igual, suma, abro paréntesis, este valor, 0, este valor, 0,07, punto y coma, recordemos con este otro valor. Cerramos y tenemos el valor. Nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser lo mismo que en la columna anterior, arrastrar y copiamos, nos copia el resultado, la fórmula que hay en la casilla. Sumamos, fijaos, y esto nos sale 1, nos tiene que salir exactamente igual que la suma de las frecuencias relativas, ¿de acuerdo? Por tanto, nos sale lo mismo, continuamos. Las últimas dos columnas se hacen de la misma forma. En este caso lo que voy a hacer es la columna h sub i la voy a multiplicar por 100. Entonces nosotros tendríamos que multiplicar este valor por 100. Con lo cual yo me voy a situar aquí, le voy a decir igual, siempre iguales para introducir una fórmula y a este casilla la voy a multiplicar asterisco por 100. Igual. Fijaos que me tendría que salir 7. ¿Por qué me sale 6,6667? Porque en realidad aquí, cuando hemos dividido, no nos sale 0,07, sino que se ha redondeado a 2 decimales. Aquí podríamos hacer lo mismo. Ahora lo vamos a hacer después. Bien, ¿cómo rellenamos el resto de columnas? Muy sencillo. Arrastramos y en realidad se copia la fórmula. Copiamos la fórmula hasta llegar al final y ya tenemos todos los resultados. De la misma forma haríamos esta igualándola o comparándola con la h sub i. Entonces aquí haríamos lo mismo, igual, para introducir una fórmula siempre igual. Esta casilla, pinchamos aquí, sale esa casilla y luego utilizamos el asterisco por 100. Nos da el resultado y ahora lo que vamos a hacer va a ser justamente arrastramos y copiamos. Y ya nos sale todos los resultados. Fijaos que en este caso me sale 100, que sería el 100% de los datos. Vamos a darle a nuestra tabla un poquito de color y de forma. Voy a seleccionar esta fila, todas estas filas, y la voy a decir que la quiero de color, por ejemplo, pues no sé, naranjita. Pues lo vamos a poner naranjita. Si quisiéramos naranjita claro o oscuro, venga, naranjita claro. Y además lo que voy a hacer va a ser hacemos la cuadrícula en la tabla. Para ello, seleccionamos toda la tabla y pinchamos con el botón derecho. Al pinchar con el botón derecho, se despliega un menú y nosotros vamos a ir al formato de celdas. Dentro del formato de celdas tenemos número, alineación, fuente, borde. Nosotros nos vamos a centrar en el borde y le vamos a decir que queremos un borde interior. Podríamos aquí también seleccionar el grosor de la línea. En principio lo vamos a dejar tal cual. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra tabla con cuadrícula. De la otra forma nos saldría la tabla sin cuadrícula. La última cosa que vamos a aprender a hacer va a ser cambiar el número de decimales que nos van apareciendo en los datos. Por ejemplo, fijaos que aquí nos aparecen un montón de decimales y aquí no hay decimales porque la solución es 0, pero nos sale 13,00. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Como nos pasa en todas las celdas, lo primero que nos vamos a hacer es situarnos aquí y seleccionamos todas las celdas. Las seleccionamos todas, a ver si me deja esto, seleccionarlas todas las celdas. No. Ahora. Y voy a pinchar, fijaos, en estos dos iconos que tengo aquí. Si voy a la derecha, si pincho a la derecha, lo que voy haciendo es que me va quitando decimales. Si pinchase a la izquierda, lo que haría sería ir añadiéndome ceros, tanto ceros como yo vaya pinchando. Entonces, como no quiero ceros, lo voy a dejar aquí. De la misma forma vamos a hacer con esta columna. Vamos a arrastrar, vamos a seleccionarle, le vamos a decir que no queremos números decimales. Así que lo vamos a dejar en 0. De la misma forma, esta columna, arrastramos, no queremos decimales.
lo dejamos así. Y esta última columna, esta columna H sub I minúscula, si queremos decimales, así que así lo dejamos.